Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta presentación. Voy a dar una introducción bastante que va a cubrir distintos aspectos de las tecnologías blockchain. Por un lado voy a explicar por qué es que aparecieron en respuesta a qué fenómeno social, más que económico, y posteriormente voy a explicar distintas decisiones tecnológicas que tienen particular importancia cuando analizamos plataformas blockchain específicas. ¿Okay? Voy a explicar dos conceptos. Por un lado, lo que nosotros llamamos criptoeconomía, que es el hecho de cuando se diseñan tecnologías blockchain hay toda una serie de incentivos que son fundamentales para el posterior funcionamiento de estas plataformas. Y por otro lado voy a explicar cuáles son los mecanismos por los cuales estas tecnologías llegan a un estado que se llama consenso, que es necesario para que la confianza, trust en inglés, en estos sistemas pueda ser establecida, que no es una cosa que uno debiera considerar a priori, dar por sentado, sino que es una cosa que naturalmente y dinámicamente emerge en estos sistemas, y lo que los hace tan interesantes desde el punto de vista de la investigación. Y las blockchains aparecieron porque, por el simple hecho de que cuanto más la digitalización formó parte de nuestras vidas, y más dependimos de sistemas digitales, esto también ocurrió con distintas partes del funcionamiento de la economía. Y en particular, eso creó actores particulares en el funcionamiento de nuestra economía que, por construcción, son autoridades en las cuales sí o sí tenemos que confiar para que el sistema funcione. Uno de los casos más paradigmáticos de este tipo de centralización y de actores en los cuales nosotros, sabiéndolo o no, confiamos, es el de los sistemas de pago digitales. Los sistemas de pago digitales funcionan, son terriblemente concentrados, y existen muy pocas entidades que funcionan como verificadores en estos sistemas. Y estas entidades, podemos pensar, si todos hacemos un recuento mental, vamos a pensar en 4 tarjetas de crédito que ejecutan el sistema de pago como máximo. Tienen un poder que no es equiparado por nadie más en estos sistemas. Y desde un punto de vista estructural, esto hace a estos sistemas frágiles, ya que introduce puntos de fallo claramente identificables. Otro problema que hay es que claramente nosotros tenemos que dar nuestra identidad, tenemos que dar todos nuestros datos para poder participar de estos sistemas. Y esto puede no ser un problema en países occidentales, no necesariamente lo mismo se mantiene en sistemas con otros tipos de gobierno. Y no les voy a explicar a ustedes, que son de una facultad de economía, esto, pero una cosa que es muy importante y que ha ocurrido a medida que los estados se fueron modernizando y transicionando a estados-nación, es que determinadas autoridades dentro de estos estados se fueron arrogando la potestad de ser los únicos que podían generar de una forma o de la otra, directa o indirectamente, moneda dentro de los sistemas económicos. Y es una forma de control bastante grande. Pero esto fue así. Eventualmente llegó la crisis del 2008 y la situación provocada por el descalabro financiero internacional provocó que distintas comunidades en Internet, en particular la comunidad anarcocapitalista, criptoanarquista, presentaron una oposición muy fuerte a estos dos procesos de centralización de los cuales estuve hablando. Y basados en una serie de tecnologías que eran preexistentes, todas las tecnologías en las cuales se basan blockchains se pueden trazar hasta los años 70, 90, la más nueva de todas,
Combinándolas de una forma bastante particular, pudieron concebir una cosa que no existía hasta ese momento. Y esa cosa es lo que ahora conocemos como blockchains. Y en el primer caso fue, la primera blockchain creada fue aquella de Bitcoin, y Bitcoin nunca tenemos que perder de vista que fue creada como un sistema de pago descentralizado. Si ustedes piensan en el ejemplo anterior, no existe ningún otro sistema de pago descentralizado que conozcamos. Uno en el cual, cuando yo quiero hacer una transacción a otra persona, a otro agente económico, la transacción no necesariamente es verificada por alguien que se arroga el poder y en el cual confío para esa verificación, sino que es verificado de forma distribuida en un sistema cuyos participantes no conozco, pero en el que principio puedo confiar. Hay otro aspecto fundamental en esta transición, que es el hecho de que este sistema distribuido quería también combatir el proceso de centralización respecto del señoraje para crear nueva moneda. Y entonces quiso crear un sistema económico en el cual básicamente cualquier participante pudiera ser parte de esta generación de nueva liquidez, de la entrada de liquidez en el sistema. Por otro lado, el tercer elemento fundamental en esta tecnología era mantener la anonimidad en todos los participantes. Crear un sistema totalmente anónimo sin el control del Estado. Estamos pensando en una comunidad criptoanarquista. Sin el control del Estado para poder operar y pagar libremente lo que ellos quisieran comerciar. Entonces, básicamente los tres principios por los cuales blockchains fueron creadas es para obtener una descentralización económica y también desde el punto de vista de cuáles son los actores que participan en este sistema, anonimidad para la participación y crear un sistema monetario abierto en el cual todos pueden participar. La cosa más importante es que para obtener estos tres ingredientes, es necesaria una cosa fundamental, que es que la confianza no tiene que ser preexistente entre los actores que van a participar del sistema. La confianza es algo que va a aparecer simplemente porque hay distintos actores que quieren participar del sistema. Y la contribución distribuida de todos ellos va a hacer que la confianza emerja como una propiedad de segundo orden en este sistema. Si bien estas son las premisas, la pregunta que nosotros tratamos de responder todo el tiempo en nuestra investigación es cómo funcionan en realidad estos eslogans que parecen tan interesantes. Si tratamos de desmembrar todas las preguntas o todos estos preceptos de los cuales estuve hablando, queremos implementar un sistema de pago descentralizado en el cual si yo le quiero pagar a Luis, por ejemplo, una determinada cantidad de moneda digital, la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo puedo saber que si yo le quiero pagar a Luis, lo que le quiero pagar es auténtico? Tengo en realidad el balance suficiente como para hacer ese tipo de pago. Y la respuesta, y lo que la blockchain es, ni más ni menos, es un registro público que es un sistema de contabilidad a doble entrada. Básicamente, una blockchain es simplemente al menos cuando se usan como sistemas de pago, es una gran lista secuencial de transacciones entre distintos actores que participan del sistema. Acá tenemos un ejemplo de una serie de transacciones, esta puede ser nuestra blockchain, y acá vemos que, por ejemplo, en una transacción, Bob le manda a Andrea un Bitcoin. La pregunta es, ¿cómo sé yo que Bob realmente tiene el Bitcoin que le quiere pagar a Andrea? Porque, de vuelta, no hay nadie en quien yo pueda confiar en este sistema.
Y la respuesta que implementan muchas blockchains es, cuando Bob quiera crear esta transacción, lo que va a tener que hacer es generar una referencia diciendo en cuál transacción precedente él recibió este Bitcoin que ahora le quiere mandar a Eva. Entonces, si él escribe que él, en este campo de la lista de transacciones, recibió un Bitcoin, cualquiera puede ir y verificar y mirar que efectivamente en esta transacción 17 Fred le había mandado a Bob un Bitcoin y es el que está usando acá. Si no hay ninguna transacción intermedia en la cual Bob haya usado ese Bitcoin, es correcto que él puede enviar esta cantidad de dinero a un tercero en una transacción siguiente. Y eso básicamente es lo único que está guardado en la base de datos que son las blockchains. Pero hay un riesgo que es claro en este tipo de sistema. Uno es el caso de double spending, que es tratar de pagar dos veces con la misma cantidad de assets, y ya expliqué justamente cómo se soluciona eso. Uno tiene que verificar que la persona que quiere mandar esta cantidad de dinero no la usó antes. Y de esta forma, gracias a esta lista completa de transacciones precedentes, también podemos asegurarnos que nadie puede de la nada intentar mandar dinero a otra persona simplemente porque no tiene cómo justificar dónde la recibió. Básicamente es por eso que una lista completa de transacciones es algo que resuelve el problema técnico de manera distribuida, poder verificar la legitimidad de transacciones. Hay una cosa que no expliqué hasta ahora, porque dijimos que estas blockchains son largas listas de transacciones, una secuencia finita de transacciones. Hay algo que no contestamos todavía, y que es la primera cosa que deberíamos tratar de responder, que es, ¿por qué alguien debería ponerse a verificar transacciones en este sistema? Es algo que parece costoso, maquinoso, engorroso. ¿Por qué alguien se pondría a verificar estas transacciones? Y la otra pregunta que todavía no respondimos es, Bob recibió este Bitcoin que le está mandando a Eva en la transacción 17. Y en este Bitcoin se lo envió Fred en esta transacción. Fred, por construcción, dado que esta es una secuencia finita y que tenemos todas las transacciones en este registro, tiene que haber recibido esta transacción de alguien más. Entonces, para que esta transacción haya terminado en esta blockchain, Fred la tiene que haber recibido de antes en la historia, decía. Pero esta secuencia es finita, entonces en algún momento este Bitcoin tiene que haber sido creado. ¿Y cómo es que creamos estos Bitcoins? La tercera cosa que todavía no contesté es, siempre hablamos de una cadena de bloques, de una blockchain. ¿Dónde está la cadena de bloques? Un bloque es una secuencia de transacciones que fueron verificadas por el mismo verificador, por el mismo ente verificador. ¿Sí? Entonces este ente verificador verifica la autenticidad, la correctez de todas estas transacciones, las empaca en un bloque y las agrega a la blockchain. ¿Okay? Agrega una secuencia adicional de registros a la blockchain. ¿Por qué alguien verificaría todo este paquete de transacciones? Estas son las dos preguntas más importantes. ¿Por qué alguien debería verificar cómo se crean esta liquidez? Y la cosa que a mí me resulta más fascinante de todas las blockchains que son públicas es que la respuesta a los dos problemas están dadas en la misma oración y generan el sistema de incentivos más interesante que tienen las plataformas abiertas de blockchain. Que es que
el ente que verificó todas las transacciones y que eventualmente agregó esta información a la blockchain, tiene la potestad de agregar una transacción adicional a la secuencia de transacciones que agregó en su bloque, que no tiene ningún ente que emite la transacción, pero que tiene a sí mismo como receptor de la transacción. Y dado que no tiene emisor, esta nueva cantidad de dinero digital que se está generando, que se está agregando en esta transacción es nueva, se está creando y sirve como incentivo al creador del bloque, como pago, como recompensa por el hecho de haber verificado información. Y esta es la única forma en la cual las criptomonedas, por ejemplo, son agregadas a estos sistemas. Y una cosa que es muy importante es que una vez que, por ejemplo, yo verifiqué un bloque y agregué la transacción que contiene mi recompensa, el incentivo económico que yo tengo en este momento es el de distribuir tan pronto como sea posible la información del bloque. Desde este motivo, mi estrategia es, quiero que todos reciban el bloque con las transacciones que yo verifiqué, porque esto es lo que me va a dar la recompensa por haber... porque una vez que todos conozcan este bloque, todos van a saber que hay una transacción que yo recibo. Y esta es mi recompensa, entonces mi recompensa va a quedar validada por el sistema. Pero una cosa que tenemos que acordarnos, y que es fundamental cuando pensamos en sistemas basados en blockchain, es que la política monetaria, la política de suministro por el cual creamos nuevas criptomonedas, es totalmente, no tiene ningún tipo de asociación con la tecnología. Son dos cosas completamente desacopladas. Y es una decisión de diseño totalmente arbitraria. Porque es un número que puedo escribir directamente al interior del bloque y que simplemente quien diseñó el sistema decidió cuánto iba a ser. Por ejemplo, en Bitcoin lo que pasa es que cuando se crea cada nuevo bloque, originariamente, después de la creación de cada bloque, se daba una recompensa de 50 bitcoins, y después de algo así como 4 años, la recompensa se redujo a la mitad, 25, después 12,5, 6,25, como es ahora, y así sucesivamente. Y por motivos que podría explicar más tarde, la dificultad del proceso de creación de bloques se ajusta de manera tal que cada nuevo bloque aparece cada 10 minutos, básicamente como una forma de control de política monetaria para asegurar consenso. Pero la forma, el perfil que tiene esta política monetaria, fíjense, imagínense que esta es la cantidad total de bitcoins que están circulando en toda la economía de Bitcoin. Si ustedes se ponen a pensar cuál es la masa monetaria de la zona euro o de cualquier zona, cualquier país desarrollado, inmediatamente van a reconocer que, excepto por fluctuaciones dadas por crisis momentáneas o cosas por el estilo, tienen una tasa de interés que más o menos tiene que seguir el Producto Bruto Interno. Entonces, este tipo de política monetaria, en realidad, la que implementa Bitcoin es muy astringente, es muy conservadora. Pero nosotros hacemos mucha investigación en análisis de datos de blockchain, y en realidad cuando uno se pone a analizar cuántos bitcoins realmente entraron en circulación en la economía, uno ve que incluso la masa monetaria que está circulando adentro de la economía es incluso mayor. Y la sorpresa viene cuando empezamos a analizar otras criptomonedas. Esto es Litecoin, y ven nuevamente que la política monetaria sigue la misma regla. En Ethereum, la política monetaria nuevamente sube linealmente en el tiempo, y nuevamente es predecible. Y creo que esa es la cosa que más nos debería llamar la atención cuando miramos este tipo de sistemas respecto de economías reales. En la gran mayoría, 95% de los sistemas basados en blockchain, tienen políticas monetarias que son totalmente predecibles. Son soluciones muy tecnocráticas. Desde el momento del diseño del sistema, la política monetaria está preimplementada y escrita en el código fuente de estos sistemas.
Incluso Dogecoin, que es una de las criptomonedas más interesantes, tiene el mismo tipo de perfil de crecimiento de suministro monetario, pero plataformas más nuevas como Cardano, Polkadot y lo que ustedes quieran pensar, siguen cosas similares políticas. Vamos a ver en qué se manifiesta o cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, en el eje X, en esta gráfica, se muestra cuántos años pasaron desde que la criptomoneda comenzó a funcionar, desde que se inició la blockchain en distintas plataformas. Y en el eje vertical está el número total de usuarios de estas plataformas, con una salvedad. La escala es logarítmica. Si ustedes se acuerdan de álgebra, una escala logarítmica en el eje Y y una escala lineal en el eje X, si produce una línea, una dependencia lineal, es porque el número está creciendo exponencialmente. El número total de usuarios de todas estas plataformas, después de un tiempo, siempre ha mostrado crecimientos exponenciales. Una cosa que nos podemos preguntar es cuántas personas realmente participan del suministro monetario, cuántas personas realmente participan de la creación de criptomonedas, es decir, que generan nuevos bloques. Y en el eje X tenemos la cantidad total de usuarios de estas plataformas, en el eje Y tenemos el número total de creadores de bloques, ambos están en escala logarítmica, y lo que ustedes ven es que después de un crecimiento determinado, todas las plataformas tienen un plató, después del cual el número de personas que participan del proceso de verificación satura. Y básicamente, que es lo que se muestra acá, la proporción de gente que ayuda a verificar transacciones en todas estas plataformas se reduce sensiblemente a medida que el tiempo va pasando. Lo que quiere decir es que estas plataformas, que fueron creadas para generar sistemas de generación de cripto, de monedas digitales de manera distribuida, terminan siendo altamente centralizadas. Cuando uno analiza todo este tipo de plataformas desde el punto de vista de funcionamiento económico, uno se encuentra siempre con tres periodos en su evolución. Por un lado, hay un momento inicial en el cual el sistema funciona exactamente como uno esperaba que funcionara. Todos participan del proceso de verificación, todos hacen transacciones, todos intercambian valor de una manera bastante igualitaria. Pero después, cuando tienen más éxito, y el público general empieza a adoptarlas, esta gente que participa de la verificación y por lo tanto de la creación de riqueza, se convierte en una proporción cada vez más pequeña de estos sistemas y los sistemas se vuelven más centralizados y más desiguales desde el punto de vista de la concentración de la riqueza. La última cosa que quería decir respecto de esto es: piensen en una sola cosa y acuérdense de Malthus, ¿no? Esto es un bien que crece de manera lineal y tienen un mercado que es esta es la cantidad de gente que está queriendo comprar aquel bien. El bien crece de manera lineal, el mercado crece exponencialmente, ¿sí? Y eso explica algo de la dinámica de precios que uno observa tanto en criptomonedas. Hablamos también de anonimidad, y no voy a hablar demasiado sobre esto, porque ya hablé demasiado. Pero una cosa que termina pasando es que estos sistemas terminan liberando mucha información respecto de los usuarios, y entonces aquel precepto de anonimidad es algo que no termina manifestándose en sistemas basados en blockchain. Hablé un poco de criptoeconomía, déjenme hablar unos minutos sobre el consenso, de por qué es tan importante el consenso. El consenso es importante por el motivo siguiente. Este es el sistema distribuido, es el sistema de computadoras que están conectados a una blockchain, por decir algo, Ethereum, y los
enlaces que hay entre nodos, en estos círculos que ven en el gráfico, son conexiones lógicas entre ellos, es que saben la existencia del otro. Es la única información que ellos poseen respecto del sistema. Cada uno de estos actores, cada una de estas computadoras, de estas unidades de computación, tienen una versión local de la blockchain guardada dentro de sus unidades de memoria. Y ven que dibujé un pequeño emblema, un triángulo amarillo, sobre cada uno de los nodos. Esto lo que estoy representando con esto es que cada nodo tiene localmente una versión de la blockchain. Acuérdense, la blockchain es la cadena de bloques que fueron verificados por cada uno. Y el hecho de que el emblema es el triángulo gris significa que el último bloque que llegó a cada uno de estos nodos es el triángulo gris. La blockchain en este momento tiene dos bloques, el círculo blanco y el triángulo gris. Si todos tienen el triángulo gris, es importante, porque eso quiere decir que todos conocen el mismo conjunto de transacciones verificadas. Y el hecho de que todos sepan la misma información quiere decir que podemos considerar que las transacciones fueron aceptadas por todos y cada uno de los participantes del sistema. Esta es la situación que es llamada consenso. Gracias, Rafael. Tengo un problema con el mouse, por eso es que estoy... Acá está. Y entonces, lo que pasa es que cuando alguien crea un bloque nuevo, porque alguien verificó transacciones, pudo crear el bloque que contiene las nuevas transacciones verificadas, lo que termina pasando es que, por ejemplo, el nodo azul crea un cuadrado azul que es el bloque que le sigue al triángulo gris. ¿Me siguen? Ahora se pone complicado porque hay figuras geométricas y colores. ¿Ok? Una vez más, vamos a encontrar consenso cuando todos conozcan el triángulo azul. ¿Ok? Y esta situación es importante, porque una vez más las transacciones que encontró el nodo azul, incluida su recompensa, son conocidas por todos y el consenso se llega. Una cosa que es importante en este sistema es que, y de la cual tenemos que tener atención, es el hecho de que quien verifica y crea bloques nuevos tiene que ser aceptado por todos los participantes del sistema, porque a priori no hay confianza entre los participantes del sistema. Y si entonces estamos en una situación como esta, en el cual el nodo rojo está creando bloque tras bloque, tras bloque, tras bloque en la blockchain, de alguna manera estamos confiando en el nodo rojo, porque estamos aceptando que sea él el que está poniendo más bloques y creando nueva información en la blockchain. Y esa es una situación en la que no queremos estar. Esta es una situación que es mucho más saludable en sistemas basados en blockchain. ¿Cómo son los verificadores seleccionados en este tipo de sistemas? Bueno, en lo que ustedes conocen como Proof of Work, que es de la manera en la que funcionan Bitcoin, Ethereum y otros, los participantes deben resolver un sistema que es difícil matemáticamente, la única forma de resolverlo es por fuerza bruta, y sin ir más lejos, lo que uno tiene que hacer es probar muchas soluciones hasta que las encuentra. Cuando la encuentra, recién ahí puede generar un nuevo bloque. Lo que es importante es la cosa siguiente, que es, dado que uno tiene que hacer muchas computaciones, muchos cálculos, hasta el momento en el cual puede encontrar una solución a este problema, aquel que sea capaz de poner más recursos en el proceso de verificación es más probable que pueda recibir la recompensa. Y acá hay un problema de incentivos que es muy claro y que lleva a otro nivel de centralización los sistemas basados en Proof of Work.
demostración de trabajo, que es que ¿quién puede poner más recursos? ¿Quién puede poner más poder computacional al servicio de este proceso? Es alguien que puede invertir mucho más dinero que otros. Nosotros conocemos qué tan desigual es la distribución de riqueza, incluso de cualquier tipo de actor económico, y entonces tenemos un muestreo muy sesgado de quienes participan del proceso de minado. Y, por otro lado, cuanto más complicado se hace participar de este proceso, cada vez menos actores pueden participar del proceso de minado, lo cual vuelve más y más concentrado al proceso de minado de este sistema. Hay otras soluciones para esto, como Proof of Stake, que no vienen al caso, pero que vienen al caso, son los que son más usados últimamente, y uno debe prestar particular atención a este tipo de procesos de consenso, es el aspecto más importante de sistemas basados en blockchain, pero una cosa que les pasa también a los sistemas basados en Proof of Stake es que el poder, la probabilidad que tiene un determinado actor económico de crear el nuevo bloque es nuevamente proporcional a su riqueza. Es un bucle del cual ningún sistema basado en blockchain ha podido salir. La correlación automática entre poder económico, de alguna forma, sea dentro o fuera de la blockchain, y el poder que se tiene adentro a la hora de escribir información. Cuando uno mira cómo las recompensas del minado se distribuyen en distintos sistemas basados en blockchain, lo que uno ve nuevamente es que hay también una cantidad de centralización que aumenta monótonamente. Sin querer alargar demasiado más mi presentación, les recomiendo que vean este artículo en el cual hablo sobre una forma taxonómica de clasificar blockchains. Tenemos 2 papers al respecto, están en esta presentación, y analizamos todas las características más importantes de los sistemas basados en blockchain y obtenemos, usando esta clasificación, la familia de blockchains y su evolución. Lo que es importante es tener en cuenta la gobernanza que tienen estos sistemas, si es que es un tipo de gobernanza open, de código abierto, o si es una alianza de distintos partners, como hace falta en muchos casos. Pero una cosa que es importante recordar es que cuando miramos la concentración de contribuciones de distintos participantes, incluso en los sistemas que son de código abierto, también existen muy pocos desarrolladores que contribuyen la gran mayoría del código, por ejemplo. Las comunidades o los desarrolladores que son realmente activos se cuentan con los dedos de las manos. Por otro lado, la cosa que es más importante, si ustedes quieren entender cómo funciona un sistema basado en blockchain, la cosa más importante es el sistema de consenso que hay. No tuve tiempo de ir en detalle hoy al funcionamiento intrínseco del sistema de consenso, pero el consenso es fundamental porque es el proceso que permite que todos reconcilien información de esta información distribuida. Y es el proceso de consenso el que garantiza que el sistema sea digno de confianza y otras cosas. Hay distintos tipos de topologías de redes que pueden ser seguidos en estos sistemas. Las redes pueden ser descentralizadas, jerárquicas o centralizadas, dependiendo del ambiente en el cual se gestionan estos. Pero el consenso mecanismo puede ser del tipo de Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, que son tan importantes en ambientes en los cuales consorcios de empresas generan blockchains de acceso restringido. Pero, y con esto quiero cerrar la presentación, una cosa que es importante es que esta área de protocolos de consenso es la que más ha visto innovación en el área blockchain. Y cuando uno entiende cómo funciona el mecanismo de consenso, básicamente puede entender todos los demás aspectos de las tecnologías blockchain. Pero quiero que se acuerden de este tipo de esta transparencia. Todos los procesos de mecanismo, al fin y al cabo, funcionan como una suerte de sistema meritocrático.
Porque contribuir al consenso, contribuir en la verificación de información y agregar información a los bloques, hace que uno pueda contribuir a esto, hace a los actores del sistema más merecedores de recibir una recompensa. Uno recibe la recompensa porque contribuye al bien común. Pero el problema que hay es, yo puedo ayudar a la consistencia del sistema, y este es mi mérito. Este mérito lo puedo comprar con, es la recompensa, pero la recompensa es algo que obtengo gracias, por ejemplo, a poder computacional o a stake que puedo tener el sistema, y estas son cosas que siempre obtengo con riqueza afuera del sistema. Entonces, esta linearidad, esta correlación de fuerzas entre riqueza fuera del sistema y recompensa que obtengo adentro, es una cosa que no ha sido quebrada en ninguno de estos sistemas. La última cosa que quería decir es que, y con esto concluyo, es que el suministro de estos nuevos tokens digitales es de particular importancia para entender el funcionamiento económico de ellos, pero la cosa que es, a mí una de las que más me fascina de este tipo de sistemas, es que la mayoría de las implementaciones que fueron hechas de suministro monetario en sistemas de criptomonedas son determinísticas, ¿ok? Y por otro lado limitadas. Limitadas en cantidad. Se sabe exactamente cuál va a ser la cantidad total, por ejemplo, de bitcoins que va a circular dentro de 2000 años. Ya lo sabemos hoy, ya lo sabemos en el 95% del resto de los sistemas. Y lo que es muy interesante es que estas decisiones técnicas fueron tomadas sin pensar en externalidades, sin pensar en adopción de estos sistemas, sin pensar en uso que se le dé en el futuro, y esto crea cuellos de botella que son muy difíciles de solucionar y que crean una carrera especulativa en muchos casos fuera de control. ¿Ok? Esto es todo lo que quería decir por hoy. Muchas gracias por su atención.